Buenos días. Junto a mis compañeros de la asignatura Fundamentos Socioantropológicos del Comportamiento, daremos inicio a la clase invertida doble, presentado por Tomás Dávila, Antonia Quesada y Matías Orellana, en la que desarrollaremos los conceptos vistos durante el semestre, incluyendo una breve reflexión desde una perspectiva de la psicología, para así luego terminar junto a una actividad que engloba lo que veremos en torno al material audiovisual presentado al final. Dicho esto, empecemos. Para iniciar esta clase invertida doble, dejaremos en claro dos conceptos que sostienen lo que engloba perfectamente la socioantropología, que son la antropología y la sociología, dos conceptos que guardan similitudes como también diferencias. Por una parte, la antropología es una ciencia que estudia al hombre, en el presente y pasado de manera cultural, sus creencias espirituales y relaciones con su entorno, estableciendo los cambios que ha sufrido a lo largo del tiempo. La etnografía es la principal estrategia de investigación, permitiéndonos estudiar el todo de la condición humana. El sujeto de estudio sería la sociedad, los miembros que la componen y sus relaciones. El objeto de estudio sería el ser humano. Por su parte, la sociología es una disciplina que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. Según Anthony Giddens, en el año 1998, afirma que la sociología es un estudio de la vida social humana, de los grupos y sus sociedades. El ámbito de la sociología es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta la investigación de los procesos sociales globales. Ya especificadas las definiciones, la principal diferencia entre estos dos conceptos aparentemente similares es correcto afirmar que bajo el punto de vista de la psicología, los dos conceptos pueden ser importantes al momento de analizar el comportamiento y la posición del individuo en la sociedad, o como la antropología lo determina, analizar al individuo y su comportamiento de una manera más íntegra. Dicho esto, de otra manera, la diferencia de estos dos conceptos recae en el objeto de estudio de cada uno, ya que la antropología estudia al hombre desde sus inicios y también su evolución dentro de esta manera más íntima del individuo. En cambio, la sociología estudia al hombre desde sus inicios y su interacción en la sociedad. Dicho esto, podemos establecer el concepto de la formación de la persona social, que se define como el desarrollo de la socialización de los individuos que la conforman. Un momento importante también en el desarrollo de habilidades sociales, incluso para su propio bienestar psicológico, en la vida de los individuos, en donde estos se someten a ser parte de esta, compartiendo cultura. Estas características forman la personalidad de cada individuo, junto a los agentes socializadores que lo acompañan, ya sea familia, amigos, escuela, entre otros. Pero antes de continuar, ¿qué entendemos como sociedad? El término sociedad proviene del latín societas, derivada de la voz socius, que traduce aliado o compañero. Es decir, que el rasgo central en la idea de sociedad tiene que ver con la cooperación, o sea, con estar en el mismo bando, o dicho de otra manera, en el conjunto de personas que se relacionan entre sí de acuerdo a determinadas reglas, ya sean jurídicas o consuetudinarias, compartiendo al mismo tiempo y espacio una cultura determinada. Este último concepto lo definimos como la cultura es todo lo que se aprende en conjunto a la formación de la persona, algo que se comparte y la herencia social del grupo. Sin cultura no podría existir la sociedad. Sin embargo, también no puede existir una sociedad carente de cultura. Según Giddens, sin cultura no podemos ser humanos. No tendríamos conciencia de nosotros mismos ni de una lengua para poder expresarnos. No podríamos tener la habilidad de pensar ni razonar, ya que se vería bastante limitada. La cultura es la totalidad del conocimiento. Son sus creencias, arte, moral, leyes, costumbres y actitudes. Todo esto hace que los individuos tengan ciertas pautas e interacciones con otras personas, lo que genera un sentido de pertenencia. En resumen, mientras que la sociedad es el término que define todas las relaciones organizativas generadas por los individuos de un mismo sistema social, la cultura se identificaría con las formas de hacer, sentir y pensar. La estructura de la cultura.
Dentro del concepto de cultura existe una estructura que las define. Estas son símbolos, que se define como todo aquello que para la cultura tiene significado particular. Lenguaje, que es un sistema de símbolos que permite a los miembros de la sociedad comunicarse entre sí. Los objetos materiales pueden ser no conocidos por todos, por ejemplo, la relación de Pomaire y Sugreda. Normas y valores son los elementos intangibles que componen a la cultura y su reflejo. Propiedades de la cultura. De la misma forma que ésta cuente con una estructura, también cuenta con sus propiedades reflejando sus características y sus rasgos propios como tales. A. Es transmisible a través del lenguaje oral o escrito. B. Tiene selectividad. Discrimina, selecciona y readapta o rechaza elementos de otras culturas. C. Es universal porque existen en toda sociedad estructuras como familias, sistemas de poder, división de trabajo, religión o política. Es acumulativa porque acumula el conocimiento a lo largo de la historia. Es particular porque los elementos son únicos de una cultura y son diferentes a otra. Es exhaustiva o completa cuando se habla de la cultura, todos los elementos de la vida humana. Y es dinámica. Todas las culturas son dinámicas, pero su cambio, magnitud de dinamismo es distinto. Por otra parte, no es homogénea. Las culturas no pueden ser iguales. A pesar de sus elementos centrales, por ejemplo, existen un sinfín de culturas como la nómade, agrícola, comercial, según el paradigma religioso, etc. Y el último concepto es que ninguno de sus miembros puede conocerla en su totalidad. No nos podemos olvidar que dentro de las características de los individuos que conforman una sociedad, que en conjunto también comparten una cultura, también terminan siendo parte de una comunidad, que puede ir más allá de la cultura que ellos mismos comparten. El vocablo comunidad tiene su origen en el término latino comunitas. El concepto hace referencia a la característica de común, por lo que permite definir a diversas clases de conjuntos, de los individuos que forman parte de un pueblo, región o nación, de las naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y económicos, como pueden ser la Comunidad Europea o Mercosur, o de personas vinculadas por intereses comunes, tales como ocurre con la comunidad católica. Antes de adentrarnos a conceptos aún más específicos, es innegable la idea de que la psicología está presente en cada una de las definiciones anteriormente explicadas, englobando a la sociedad, la cultura y la comunidad como uno de los principales determinantes del comportamiento humano, ya sea a nivel de la sociología o incluso la antropología. Algunos elementos importantes de la cultura, ya que son de nuestro interés debido al contexto que ya estamos estableciendo, son la endoculturación, transculturación, etnocentrismo y los rasgos culturales. Empezando por la endoculturación, que se define como el proceso de transmisión de costumbres, ideas y comportamientos que se transmiten de una generación a otra. Ejemplo de la endoculturación son la pertenencia o fanatismo de un equipo de fútbol específico, la adopción de ciertas costumbres religiosas, como puede ser el Halloween o el ritual fúnebre de las animitas, y la forma de reaccionar a ciertos acontecimientos de la vida diaria. La palabra transculturación es la que mejor expresa las diferentes fases de la transición de una cultura a otra, porque no consiste en adquirir otra cultura, sino que el proceso realmente envuelve la pérdida de una previa cultura, lo cual se definiría como deculturación. Por tanto, considerando las fases por las que van transformando las culturas cuando interactúan, es posible apreciar que la transculturación permite los procesos que brindan la evolución cultural. Dicho de otra forma, se forma una especie de puente entre culturas, forma cooperativa, integración y finalmente, como aquellos que tienen como consecuencia la creación de una cultura como una identidad inclusiva entre América Latina y el Mediterráneo, por ejemplo, sobre todo España y Francia, siempre ha sido construido y se sigue construyendo dichos procesos de interacción en diversos niveles. Mientras tanto, el tercer
concepto es el etnocentrismo. Es el etnocentrismo. Se denomina como la tendencia a considerar la cultura como el único criterio válido para valorar los comportamientos, las costumbres o el propio valor de otra cultura diferente, generando así una actitud que simula la idea de una cultura superior a otras. En forma de desglosar el término, etno significa pueblo, centro, en referencia al lugar que el individuo considera que su cultura ocupa. Ismo sería que indica la tendencia o actitud que toma este. Por último, los rasgos culturales es la unidad cultural más pequeña representada por los rasgos más significativos que constituyen a una cultura. Estos rasgos pueden ser diferenciados por la representación material, ya sean arcos, vasijas, cesto o pipas, y en el otro caso está lo inmaterial, como lo podrían ser las acciones, creencias o ideas que esta cultura comparte. La etnología es una ciencia que estudia los aspectos y relaciones de los distintos pueblos del mundo antiguo y actual. Entre los aspectos estudiados se encuentran sus grupos sociales, sus culturas, religiones, sistema político, social y económico, y su organización como tal. Denominamos civilización al conjunto de costumbres, conocimientos, arte e instituciones que constituyen las formas de una sociedad humana. Hablamos de civilización cuando la sociedad alcanza un cierto grado de complejidad, ya sea sus instituciones, organizaciones y sistemas. Y como último concepto a analizar y definir, presentamos la globalización, que podríamos definir como una especie de endoculturación, pero no solo es una expansión e integración cultural, sino que la globalización se nos presenta como un proceso histórico de integración mundial, que incluye lo económico, político, social y cultural, generando así un mundo más interconectado. En simples palabras, una aldea global. Para finalizar, dentro de lo que respecta al texto de Enjambre, podemos destacar los tres conceptos más importantes de este. El respeto es la relación de cortesía que se tiene por otro individuo y es merecida para cualquiera, respetando su espacio y no pasando a llevar su persona. Esta está formada por la atribución de valores personales y morales. La indignación, en el texto conocido como las olas de indignación, es caracterizado por ser incontrolable, disperso por la rebeldía, etc. Esto impide una buena comunicación para medios comunicativos, formales, como el discurso. Y por último, la revolución digital es una transformación digital que provoca cambios en la sociedad. También se ve la capacidad de las personas afectadas por esto, cambiando la percepción de estas y su forma de relacionarse con el mundo. Dicho esto, es como podemos finalizar la clase invertida doble, esperando que hayan compartido todos los conceptos. A continuación, adjuntaremos la actividad relacionada con un capítulo de la serie de Los Simpson, relacionando todo lo expuesto anteriormente. Muchas gracias por su atención.